minutos. Vamos a las cifras que tienen que ver con las pensiones de los colombianos. Saludamos a esta hora al expresidente de Colpensiones, el vicerrector de la Universidad de los Andes, Mauricio Olivera, experto en este asunto, ahora que se destaparon las cartas de la reforma pensional del gobierno del presidente Gustavo Petro. Doctor Olivera, buenos días, gracias por estar en 6 AM. Buenos días, Gustavo. Un saludo a toda la mesa de trabajo y a los oyentes y gracias por la invitación. Entenderá que los oyentes de 6 AM están expectantes de saber si lo que viene es bueno, es positivo, si hay oscuridad o luz, sobre todo en lo que tiene que ver con los 4 pilares de la propuesta del gobierno. ¿Cómo vio la reforma? Pues la reforma en términos generales tiene aspectos positivos. Yo creo que también tiene unos aspectos que es necesario clarificar un poco más. Y de todas maneras sigue la discusión sobre la distribución de los recursos cotizados entre los fondos privados de pensiones y Colpensiones, porque todavía sí, antes decían que eran pilares que se dividían en 4 salarios mínimos. Es decir, si yo gano 5 salarios mínimos, 4 los cotizo en Colpensiones y 1 en los fondos privados. Ahora pasaron de 4 a 3. Entonces redujeron un salario mínimo. Sin embargo, hoy todavía queda la duda de qué tan sostenible es esos pilares teniendo 3 salarios mínimos en Colpensiones. ¿Colpensiones queda soportando un peso enorme frente a, por ejemplo, los fondos? Sí, la participación de los fondos se reduciría, la de Colpensiones crece. Como digo, ya no son 4, sino 3 salarios mínimos, entonces yo creo que ahí hay parte de la discusión, porque digamos, y esto básicamente es por la sostenibilidad financiera. Ahora, hay otros temas que me parecen interesantes. Había un temor, se decía en los medios, en las redes, que lo que pensaba hacer el presidente Petro con los recursos cotizados para pensiones era usarlos para pagar el programa solidario a los adultos mayores. Se hablaba de 500,000 pesos para los adultos mayores vulnerables. Esto lo aclara completamente la propuesta de reforma. Los recursos no se van a usar para eso. De hecho, lo que tiene pensado el ministro de Hacienda es crear un fondo de ahorro para no afectar el ahorro nacional, digamos. Esto está en los artículos 23 y 24. Todavía necesita un poco más de claridad cómo funcionaría el mecanismo, pero el objetivo es clarísimo. No se van a usar los recursos que se cotizan en pensiones para pagar los 500,000 pesos. Y de hecho, entendieron que 500,000 pesos, financiar 500,000 pesos es mucho. Es decir, pondría en riesgo las finanzas y la propuesta decidió que no serían los 500,000 pesos, que es un poco por encima de la línea de pobreza, sino que serían alrededor de 230,000 pesos, que es la pobreza extrema. Entonces lo que se busca es que los adultos mayores salgan de la pobreza extrema. Con este subsidio se pagarían 3 veces más de lo que paga ahora Colombia Mayor, y es una política social necesaria, obviamente razonable, porque es necesaria. Los adultos mayores vulnerables son muy vulnerables, pero también tiene en cuenta las restricciones presupuestales. Entonces yo creo que es una buena propuesta en ese sentido también. Sí, profesor Olivera, una de las cosas que el presidente Petro había dicho que tenía como remordimiento de todo lo que pasó en la reforma tributaria es que no se estaban gravando las altas pensiones. Me dicen que se revive en el articulado el impuesto a las pensiones altas porque se aumenta la contribución al Fondo de Solidaridad de forma proporcional. ¿Usted lo lee de la misma manera? Exactamente. Parte de lo que estaba diciendo anteriormente, cuando dije que no se iban a usar los recursos cotizados, o sea, los recursos de las pensiones, la gente tenía miedo, van a coger esa plata, se la van a gastar para pagar los 500,000 pesos a los adultos mayores, que ya no son 500,000 pesos, insisto. Se explica por esto, porque entonces lo que se va a hacer es poner a los que más capacidad de ahorro tienen una tasa mayor que ya existe, la del Fondo de Solidaridad Pensional. Entonces van a cotizar 2 puntos más los que ganan por encima de 4 salarios mínimos, y los pensionados que tienen pensiones de más de 10 salarios mínimos también van a aportar para el Fondo de Solidaridad Pensional, es decir, para pagar estos 223,000 pesos para los adultos mayores
más vulnerables, cuestión que también me parece a mí razonable en ese sentido. Es una distribución de los que más capacidad tiene a los que menos capacidad tienen y obviamente sin poner en riesgo las finanzas. En estas primeras de cambio, como se dice con los buenos días, se dice que no se van a tocar ni la edad ni los valores a pagar a la hora de cotizar la pensión. ¿Usted cree que así nuestro sistema pensional sigue siendo sostenible o todavía está a puertas la llamada bomba pensional? El sistema pensional colombiano pues tiene un reto financiero, obviamente. Este reto financiero podría acá agravarse, por eso tocaría ver bien los cálculos dejando en Colpensiones los 3 salarios mínimos, porque generan una deuda adicional. Sin embargo, el reto financiero, que sí existe, no es tan grande. Pongo 2 ejemplos. En España se gasta el 11% del Producto Interno Bruto del sector público en pensiones. En Colombia, para Colpensiones es solo el 1,5%. Entonces sí hay un reto financiero, pero es pequeño. Y en ese sentido, si lo que hace la reforma, que toca ver el modelo, es lograr aumentar la cobertura y lograr aumentar las cotizaciones, por ejemplo, que incluyen cotización por semana, digamos, otros puntos muy importantes en cobertura que van a generar mayores ingresos, el reto financiero eventualmente podría esperar un poco. Bomba pensional yo creo que no hay y no habría en mucho tiempo, pero de todas maneras, por el otro lado, los parámetros sí vale la pena en algún momento revisarlos. Me explico. En la mayoría de países del mundo la edad está entre 65 y 67 años. En Colombia estamos mujeres 57, hombres 62. En la mayoría de países del mundo se cotiza el 28% del salario. Acá solo se cotiza el 16%. Entonces, digamos, hay parámetros que vale la pena revisar y sopesar muy bien cómo afectan el mercado laboral y, obviamente, la sostenibilidad de las finanzas públicas. Doctor Olivera, ¿esta reforma trae algún régimen de transición para las personas que ya están próximas a pensionarse? Sí, en general todas las reformas tienen un régimen de transición, es decir, uno no le puede cambiar las reglas de la misma manera a las personas que están a un día de llegar a la edad de pensión y se van a pensionar, comparado con una persona un joven que lleva un día cotizando, digamos. Entonces, siempre hay una transición. Lo que la propuesta del gobierno dice es que todos aquellos que lleven cotizadas 1,000 semanas o más se quedan en el régimen anterior. 1,000 semanas son 20 años. Son personas que les falta por cotizar 300 semanas, es decir, más o menos 6 años. Todos esos se quedan en el régimen anterior y los que llevan menos de 1,000 semanas pues pasan al nuevo régimen. Entonces es una transición más o menos de 6 años. Lo que pasa es que no se cuenta por edad, sino por semanas cotizadas. Para los que no se quedan en el anterior, sino que van a tener que experimentar la reforma, ¿cómo se les hará el cálculo de las semanas? Ahí habría dos, digamos, los pilares lo que hacen es que los regímenes se complementan. Una parte, acá dice, si voy a poner el ejemplo con los 5 salarios mínimos, si gano 5 salarios mínimos, 3 van a Colpensiones y 2 van a los fondos privados, ¿cierto? Las semanas son 1,300 semanas. Entonces, cuando cumpla las 1,300 semanas, Colpensiones va a calcular la pensión de los 3 salarios mínimos, tal cual se hace en Colpensiones, que es basada en el promedio salarial de los últimos 10 años. Por su parte, los fondos privados van a cotizar, van a liquidar, a calcular la pensión de los otros 2 salarios mínimos, como lo hacen en los fondos privados, es decir, el ahorro más los intereses. Estos 2 montos se suman y esa es la pensión. Se pagan, digamos, la de Colpensiones y la de los fondos privados cuando se cumplen las 1,300 semanas. Para la estabilidad del sistema y de hecho para la estabilidad del empleo de la mujer, ¿a usted qué le parece esa iniciativa que establece condiciones especiales para ellas, otorgando una reducción en la cantidad de semanas mínimas de 50 semanas por cada hijo sin que supere los 3 hijos, es decir, 150 semanas para compensar ese trabajo de cuidado? Claro, esto tiene, digamos, sus pros y sus contras y yo supongo que el gobierno lo ha analizado bien.
en términos de los pros muy generales, sí es necesario tener un enfoque de género, porque las mujeres, digamos, viven más tiempo, digamos, existe la ley José, que es la de paternidad, pero la de maternidad es más grande, lo que termina que las mujeres en muchos casos salen del mercado laboral. Entonces, en ese sentido, el enfoque de género es bien importante. La de las 150 semanas existe en otros países, por ejemplo en Chile, por hijo. Entonces, en ese sentido, lo que sería como un subsidio de un año de pensión, 50 semanas es un año de pensión o de cotización más bien, por cada hijo. Lo que es necesario pensar bien y tener en cuenta es, si ustedes recuerdan, ya es un dato de hace una década y media, cuando la misión de pobreza afirmó, después del estudio de la misión, que uno de los grandes determinantes de la pobreza en ese momento era el embarazo adolescente. Entonces, digamos, lo que toca sopesar muy bien es que este incentivo, que para que sea positivo, no implique de todas maneras pues tener más hijos con ese objetivo, y eso toca medirlo muy bien. Profesor Olivera, muchas gracias por este primer acercamiento a la reforma pensional y seguimos conversando para interés de toda la audiencia de 6 AM. Muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo a todos los oyentes.